Hola, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Juvenil desde Houston, Texas. Soy Jader López y ya también están con nosotros nuestros compañeros Yesenia Santos, José García y Jocelyn García. Creo que hoy venimos uniformados, ¿no? Sí. Qué bueno. Así que estaremos hoy conversando acerca de un tema muy importante, el tema de la depresión. Pero vamos a preguntarles a nuestros compañeros qué tienen para nosotros. Yesenia, ¿qué tenemos hoy en el vistazo a la lección? En el vistazo de la lección tendremos hoy la lección de adultos, la del universitario y la de jóvenes, y estaremos hablando acerca del juicio y de la resurrección de Jesús. Gracias, Yesenia. Va a ser un tema muy importante. José García, ¿qué tienes para contarnos en esta edición en el segmento de curiosidades bíblicas y tecnología? Hoy estaremos viendo dos curiosidades bíblicas, una acerca de quién le cortó el pelo a Sansón y la otra acerca de cómo fue que murió Goliat. Y para el segmento de tecnología estaremos viendo la aplicación de YouVersion Bible. Así que, bueno, ya quedé Jocelyn con la curiosidad de quién le cortó el pelo a Sansón. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el segmento de tecnología. Nosotros estaremos hablando, como les comentamos, acerca de la depresión. Jocelyn, cuéntanos quién es el invitado de hoy. Sí, hoy tenemos a un invitado muy especial y es el pastor Ismael Castillo. Así que quédese con nosotros para ver este muy interesante tema de la depresión. Gracias. Y vamos a ir ahora con nuestro compañero Eduardo Murrieta al centro de noticias y vamos a preguntarle, Eduardo, ¿qué noticias tenemos para el día de hoy para compartir con nuestros televidentes de Conexión Juvenil? Adelante, Eduardo, ¿nos escuchas? Claro que los escucho, compañeros, fuerte y claro. Y hoy en las noticias les contaremos de cómo la Iglesia Adventista está ayudando a sus hermanos de Filipinas, quienes fueron víctimas de uno de los tifones más potentes de la historia. Y también les contaré de cuál es el número actual de miembros de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día en el mundo. Y también tenemos para usted un video promocional del Congreso Internacional de Jóvenes Adventistas de la División Interamericana. Así que nos vemos dentro de un momento desde el Centro de Noticias. De momento volvemos al estudio central de Conexión Juvenil. Gracias por seguir con nosotros. Y antes de continuar con nuestro programa, vamos con nuestro compañero José García, que nos trae la reflexión. Y después de eso, seguiremos con un especial a cargo de Saraí Venegas. Así que no se mueva, ya regresamos con más de Conexión Juvenil Houston. ¿Te has preguntado en algún momento de tu vida qué es lo que te deprime? ¿Qué es lo que te lleva a la depresión? La verdadera razón de ello es la ausencia de amor en nuestra vida, pero no de un amor mundano, el que el mundo nos vende, sino de un amor verdadero, trascendente, el amor basado en el amor de Dios. Piénsalo un poco. Cuando te sientes deprimido es porque no te sientes amado. Es porque crees que la vida no te ofrece lo que necesitas y esperas. La razón principal de ello es que el mundo te vende inconformidad permanente. Mientras más inconforme te sientas, más necesidades vas a tener. Es un hecho que en nuestra sociedad actual, el consumismo exige que los medios te mantengan inconforme con lo que eres y con lo que tienes, para promover que estés siempre comprando o buscando algo que te va a llenar y hacer feliz. Por lo tanto, quiere que estés insatisfecho, inconforme o ansioso, y este ciclo se repite luego de obtener lo que has buscado. El mundo te vende estereotipos, los cuales te indican lo ideal, por ejemplo, la belleza, la riqueza, la fama, el poder, el prestigio, y en general buscamos sentirnos amados, y creemos falsamente que al lograrlo, ese amor nos llenará y será suficiente para cubrir nuestras necesidades. Sin embargo, la belleza o la fama o cualquiera de las otras se acaba y entonces volvemos a quedar con los mismos vacíos de antes, ya que ese amor estaba basado en lo que has conseguido y no en tu propio valor como ser humano y divino. La más grande necesidad del ser humano es sentirse amado, y es por eso que creemos que si se nos admira por nuestra riqueza, fama o belleza, estaremos bien. Lo malo es que este espejismo desaparece tan pronto perdemos el dinero o lo que ha motivado esa admiración.
Es por ello que encuentras drogadicción, suicidio, alcoholismo y depresión en muchos de los grandes ídolos de nuestro tiempo. El mundo te vende futuro en vez de presente. Cuando tengas la casa de tus sueños, o el marido o esposa de tus sueños, el carro o el dinero con que sueñas, serás feliz. Lo que no sabes es que cuando consigas, seguirás queriendo lo mismo, pero en mayores proporciones. Y siempre estarás desperdiciando tu presente, buscando lo que quieres en el futuro. Estos estereotipos que el mundo te muestra te llevan a la inconformidad, porque los Brad Pitt o las Jennifer que te muestran como ideales te hacen creer que debes pintarte el cabello, ir al gimnasio, hacerte liposucción o el relleno en tal cual parte del cuerpo. La pregunta es, entonces, ¿cómo podemos romper ese ciclo que siempre termina llevándonos a la insatisfacción y a la depresión? Hay que comenzar a cambiar estos valores, estas ideas que te encadenan. Lo primero y más importante es tomar la decisión de amarnos a nosotros mismos y por lo tanto romper con el ciclo que te mantiene atado. Empieza por vivir y disfrutar el presente y aceptar tal cual eres. Dios te ha hecho a su imagen y semejanza, y no creo que Dios te vea tan deplorable. Ese amor a nosotros mismos no debe basarse en tu autoestima o en el pensamiento positivo que el mundo te vende hoy como la gran solución para engañarte nuevamente. Esto lo que hace es inflarte el ego, pero con la misma rapidez que se infla, se puede desinflar. Ten cuidado de caer nuevamente en el pecado original, en la soberbia de creer que tú solo lo puedes lograr. Adán y Eva lo creyeron así, y se llenaron de soberbia y se alejaron de Dios. Piénsalo bien, el esfuerzo y la dedicación o el pensamiento positivo son importantes, pero si fuera solo por ello, habría millones de millonarios en el mundo. Siempre es Dios el que está detrás de ti, dándote lo que te falta para completar el peso, el milímetro de músculo adicional para ganar la carrera, el milímetro de cerebro adicional para hacerte sobresalir en tu posición u oficio. Tu amor a ti mismo debe estar fundamentado en el Dios que te dio la vida, en el que está contigo así no lo quieras. ¿Recuerda cuando eras niño y caminabas de la mano de tu padre? Nada te preocupaba. Te sentías seguro, podías cruzar la calle sin temor, ya que no eras capaz de hacerlo solo. Eso mismo te pide Dios, ahora que camines de su mano, que confíes en Él y así nada temerás, nada te preocupará. Deja de autocompadecerte, tienes todo lo que necesitas para ser feliz aquí y ahora. Disfruta al máximo tu presente, vívelo con intensidad y alegría, tomado de la mano del Señor tu Dios que te ama. Rompe ahora este ciclo que te mantiene insatisfecho. Quítale valor a lo que el mundo te vende, porque eres exactamente lo que Dios necesita. Para eso te ha traído a este mundo. Y ahora te pido que escuches estas palabras que Dios mismo quiere decirte. Hijo o hija mía, permíteme unos cortos momentos para decirte algo. Tienes que saber que yo te he creado con mis propias manos a mi propia imagen. Eres único e irrepetible. No hay nadie más como tú. Mírate, tienes una identidad única. Puedes asemejarte a alguien, pero nadie tiene tus ojos, ni tu forma de mirar, ni tus labios y mucho menos tus vivencias, ni las experiencias que has acumulado durante tu vida. Eres único. Te he moldeado con mis propias manos para darte la forma que yo necesito. Eres perfecto, aunque te veas lleno de imperfecciones. Todo detalle lo he revisado. No te sientas mal si encuentras falencias o defectos. Es así como yo te necesito. Acéptate a ti mismo. Créeme, no necesitas más de lo que yo te he dado. Confía en mí. Entrégate, porque yo te amo infinitamente. Porque aunque no lo creas, eres el tesoro más grande que tengo. Ámate a ti mismo, eres mi propia imagen, así te he creado.
Cuando aprendas a amarte, también aprenderás a amarme y amar a tu prójimo como yo te amo. Tragedias, la muerte, enfermedad, no hay cura, eso es triste. Oramos y confiamos, creemos, esto no me va a pasar, mas sucede. ¿Quién dijo no hay problemas? Todo cambia, la vida es así. Confía, preguntas porque a mí no sé si he muerto yo. No es justo esto, dice Dios. Aquí estoy junto a ti, yo te abrazo, te conozco y sé que sufres hoy. Esto dice Dios, yo morí y viví, mis promesas cumplo y no temas más, te abrazo. Amargo empezar, el sufrimiento crea odio y dolor, tristeza, el lirio de los valles, confianza da ayer y hoy y mañana. Esto dice Dios, aquí estoy junto a ti, yo te abrazo, te conozco y sé que sufres hoy. Esto dice Dios, yo morí y viví, mis promesas cumplo y no temas más, te abrazo. Si así comienza mi fe, te digo que te quiero seguir, puedo esperar en ti, Dios, mi amado Salvador. Esto dice Dios, aquí estoy junto a ti, yo te abrazo, te conozco y sé que sufres hoy. Esto dice Dios, yo morí y viví, mis promesas cumplo y no temas más, te abrazo. Esto dice Dios, yo morí y viví, mis promesas cumplo y no temas más, te abrazo. Esto dice Dios, aquí estoy. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conexión Juvenil. Y ahora vamos a ir con nuestra compañera Yesenia Santos y el vistazo a la lección de esta semana. Y ahora vamos con el repaso de las lecciones de escuela sabática. Empezaremos con la lección de adultos, que se titula El juicio previo al advenimiento. El sábado vemos las visiones en Daniel 7 y 8, que revelan que en algún momento de la historia esta obra celestial de Cristo a favor nuestro había entrado en una fase nueva.
el juicio. A esta fase a veces se le llama el día de expiación escatológico. Escatológico porque pertenece al tiempo de fin. Día de expiación porque fue prefigurado por el servicio del día de expiación en el santuario terrenal. El domingo se nos dice que la escena del juicio es el eje de toda visión e involucra a dos figuras claves, el anciano de días y el Hijo del Hombre. También están allí los ángeles, testigos del juicio. La escena se desenvuelve en 3 pasos. Primero está la escena del tribunal, luego el resultado del juicio sobre los poderes de la tierra y finalmente la transferencia del dominio y del reino al Hijo del Hombre. También debemos tener en cuenta, como nos dice la lección, que debemos comprender nuestra condición pecaminosa. Debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Muchos se han de hacer la pregunta, ¿por qué Dios necesita un juicio? ¿Acaso no conoce el Señor los que son suyos? El martes nos trae la respuesta a esta pregunta. Nuestro Dios es omnisapiente y lo sabe todo. Él no necesita el juicio, pero más bien el juicio anterior al advenimiento muestra que el juez es justo al salvar a su pueblo. Los seres celestiales necesitan estar seguros de que está bien que los santos sean salvos. Al procurar comprender el significado del juicio, necesitamos recordar la realidad del escenario de la gran controversia a la que se alude en estos textos, porque vemos que la hueste angélica es testigo del juicio. Otros seres tienen interés en el resultado final del plan de salvación. El miércoles vemos que el juicio resulta en varias fases. Primero, el Hijo del Hombre es coronado, recibe dominio, gloria y reino. Segundo, los santos reciben el reino para siempre. Tercero, la rebelión es derrotada y destruida. Y cuarto, se demuestra la absoluta justicia de Dios. El jueves vemos que la Biblia no enseña que los justos están exceptuados del juicio. Aunque los justos son vindicados, el juicio y sus pecados son borrados para siempre. La expectativa del juicio los anima a vivir una vida de lealtad y responsabilidad. El viernes podemos leer esta linda declaración. Yo di mi vida por estas almas. Sus nombres están esculpidos en mis palmas. Pueden tener imperfecciones de carácter, pueden haber fracasado en sus esfuerzos, pero se han arrepentido y los he perdonado y aceptado. Y ahora pasemos a la lección de jóvenes, que se titula Poder de Redención, de Resurrección. En la sección de Más Luz se nos dice que cuando Jesús estaba en la tumba, Satanás había vencido. Satanás deseaba que Jesús nunca se levantara de la muerte y quería mantenerlo prisionero. Pero como ya sabemos, Jesús triunfó y resucitó al tercer día. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas son atraídas a las historias de lo que pasa después de la muerte? En la sección de ¿Qué opinas?, estudiarás acerca de esto. ¿Sabías que muchos estudiosos judíos creen de que la tumba de José de Arimatea, donde Jesús descansó, está localizada en Palestina? Cuando Jesús fue puesto allí, era un área llena de paz, pero después de esto han habido muchas batallas entre israelitas y palestinos sobre este lugar. La historia de esta semana se encuentra en Mateo 28 del 2 al 4 y en Lucas 24 del 1 al 12 y nos habla de cuando Jesús resucitó de la tumba. En puntos de impacto podemos leer un versículo de esperanza y de promesa que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, te encenderá del cielo y los muertos resucitarán primero.
Primera de Tesalonicenses 4:16. Y ahora vamos a la lección del universitario, que también se titula El juicio previo al advenimiento. El juicio no es una mala noticia, ni nada por cual deberíamos tener temor, porque nuestro Dios actúa en favor a su pueblo, juzga a favor de ellos ante el universo que los mira y les otorga entrada al eterno reino de Cristo. La culminación de todas sus esperanzas como seguidores de Dios, aprenderemos de las visiones que Daniel tuvo acerca de las 4 bestias, que observó otro cuerno que subía entre los cuernos de la 4ª bestia. Este cuerno pequeño llegó a ser el principal enemigo de Dios y de sus santos. Y para esta y más información acerca de las secciones de Escuela Sabática, los espero la siguiente semana en este segmento. Yo soy Yesenia Santos. Gracias, Yesenia, por ese vistazo a la lección. Y ahora continuamos con nuestro compañero José García, que nos trae las curiosidades bíblicas y el segmento de tecnología. Adelante, José. Bienvenidos a otro segmento de datos curiosos y tecnología. Comenzaré por darles el primer dato curioso. ¿Sabe usted cómo murió el gigante Goliat? Lo más probable es que usted haya respondido con la piedra que lanzó David. Pero si examinamos el versículo de 1 de Samuel 17:51, dice: Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. En este versículo podemos ver que Goliat murió por su propia espada. David lo terminó de matar al cortarle la cabeza. Nuestra segunda curiosidad bíblica es: ¿quién le cortó el pelo a Sansón? La respuesta obvia sería Dalila, pero otra vez examinaremos el versículo y aclararemos esta pregunta. Vayamos a Jueces 16:19. Y dice así: Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Así podemos ver que fue un hombre quien le cortó el pelo. ¿Está cansado de estar en el trabajo o corriendo por el parque sin nadie con quien hablar y sin nada con qué escuchar? Bueno, aquí les tengo la solución. YouVersion Bible les permite escuchar la Biblia en cualquier idioma y a cualquier hora. Así que pare de buscar, escuche la Biblia y aprenda más mientras hace los quehaceres de la casa. YouVersion Bible también está disponible en el App Store y en el Play Store. Descárguelo ya. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, Jocelyn, yo no sabía que había sido un hombre el que le había cortado el pelo a Sansón. Yo juraba que era Dalila, pero muy importante. ¿Tú quién creías que era? Yo también pensé que era Dalila, pero ya veo que estaba muy perdida. Bueno, gracias José por ese segmento y interesante, no se pierdan las curiosidades bíblicas que vamos a traer en cada programa. Y ahora vamos a ir directamente al centro de noticias con nuestro compañero Eduardo Murrieta, que me dicen ya está listo con las noticias para el día de hoy. Adelante, Eduardo, te escuchamos. En Filipinas, abundancia de oraciones y asistencia busca paliar los efectos del devastador tifón. Los adventistas del séptimo día en todo el mundo se están movilizando para asistir y orar por los afectados, por lo que probablemente haya sido el peor desastre natural y uno de los más poderosos tifones que alcanzó una región de la Tierra. Durante el fin de semana, el supertifón Haiyan azotó las islas centrales del archipiélago, destruyendo por completo pueblos enteros con vientos sostenidos de más de 300 kilómetros por hora y un oleaje generalizado que suele asociarse más con un tsunami, según dijeron los informes de noticias. Las torres de telefonía celular fueron derribadas, hubo cortes de energía generalizados y los caminos quedaron tapados por los escombros, por lo que las comunicaciones, en especial con las zonas rurales remotas, sigue siendo un gran desafío. Según un informe de situación de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, el brazo humanitario de la Iglesia Adventista, conocido como ADRA. Aún estamos tratando de ponernos en contacto con nuestra gente, con los pastores, los miembros de iglesia y nuestros amados en las zonas más golpeadas, dijo Adelaida Orellano, coordinadora de ADRA Filipinas. Ted N.C. Wilson, que se encontraba en
Malaina para el concilio anual de la División de Asia-Pacífico Sur, cuando llegó el tifón, instó a los adventistas de todo el mundo a participar junto con él de una oración especial por los que viven en la región central de Filipinas y que recibieron un golpe tan devastador. Y en otras noticias más livianas, hay casi 18 millones de miembros, secretarios de específicas regiones que crecen y otras en decadencia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día sigue disfrutando de un crecimiento impresionante en el sur de Asia, América Latina y el África Meridional, lo que ha impulsado el número de miembros de la denominación a casi 18 millones de personas. El crecimiento incluye más de 1.1 millones de bautismos en 2012. El número más grande de conversos se encuentra en la división en África Centro-Oriental. En un día promedio se unen a la iglesia 3.052 personas cada hora. Se bautizan 127 personas. Eso representa 2 personas por minuto y alabamos a Dios por ello, dijo GTNG, secretario ejecutivo de la Iglesia Adventista Mundial, al dirigirse a los líderes de la iglesia durante un informe ante el Concilio Anual 2013 en Silver Springs, Maryland, Estados Unidos. Y en otras noticias, en Latinoamérica, la División Interamericana, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, celebra el Congreso Internacional de Jóvenes en Guatemala, representado por más de 40 países con asistencia aproximadamente de 8,000 jóvenes. El viaje está pautado del 27 de julio al 3 de agosto de 2014. Veamos el siguiente video promocional. Su nombre viene del náhuatl Cuactemalán, que significa lugar de muchos árboles. Con más de 100,000 kilómetros cuadrados, goza de una gran variedad climática producto de su relieve montañoso. Moderna y cosmopolita, con más de 4 millones de habitantes, es hoy la aglomeración urbana más poblada y extensa de América Central, Ciudad Guatemala. Aquí, el paisaje volcánico se combina a la perfección con sus edificios modernos y monumentos históricos. Es en el Parque de la Industria donde una generación poderosa de 8,000 jóvenes de 34 países se reunirán para celebrar el Congreso Interamericano de Jóvenes del 29 de julio al 2 de agosto del 2014. La juventud adventista impactará con servicios comunitarios, desfiles, conciertos y noches evangelísticas que serán transmitidas a través de radio y televisión. La palabra de Dios será predicada por nuestros líderes mundiales de jóvenes y se impartirán diversos seminarios y talleres por nuestros oficiales de la División Interamericana e invitados especiales en beneficio espiritual de nuestros jóvenes. El reavivamiento y la reforma serán la meta que lograremos siendo constantes en la oración y atentos a la palabra. Entonces, el mundo sabrá que hay esperanza en Cristo Jesús. La ciudad de Guatemala sabrá que los jóvenes adventistas de Interamérica son embajadores de Cristo durante una semana en su tierra. Somos de Interamérica. Infórmate con el director de jóvenes de tu campo local cómo se puede ser un delegado al Congreso Interamericano de Jóvenes y vive la maravillosa experiencia de afirmar tu fe y el gozo del servicio de la generación poderosa que Dios tiene para esta hora en la División Interamericana. De varios países, de muchas fronteras. Tú puedes ser parte de esta experiencia que dejará huella en tu vida. Puedes ser parte de la generación poderosa que dejará huella en Guatemala. Generación poderosa, Guatemala te espera. Y bien, esto ha sido todo por ahora, pero os espero en la próxima edición de Noticielo. Se despide Eduardo Murrieta y volvemos al estudio central con nuestros compañeros.
Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en este su programa Conexión Juvenil y ya estamos listos para el tema que vamos a tratar en este programa. Ya está con nosotros nuestro invitado el día de hoy, el pastor Ismael Castillo. Él es graduado de la Universidad de Montemorelos y con una especialidad, una maestría en educación. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante y es el tema de la depresión. Según cifras de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hay más de 350 millones de personas en el mundo que sufren este problema. ¿Y sabe usted a quién afecta más, hablando de géneros, la depresión? Bueno, según la misma organización, la depresión está afectando más a las mujeres que a los hombres. Y en el peor de los casos, la depresión está llevando muchas veces al suicidio. Así que de estos y otros tópicos de la depresión vamos a estar conversando con nuestro invitado del día de hoy, el pastor Ismael Castillo. Quisiera preguntarle qué es la depresión y cuáles son sus síntomas. Mira, la depresión podemos hacer un análisis o podemos hacer una descripción científica o clínica. Y quiero decir a los compañeros que a los que nos ven por la televisión, de que gracias, tenemos hoy en día muchos medios a través de los cuales podemos educarnos al respecto. Sin embargo, en términos sencillos, la depresión es un sentimiento de tristeza, un sentimiento de falta de ganas de hacerle frente a los desafíos de la vida cotidiana. Es sentimientos de baja autoestima. Podría todo eso considerarse como depresión. Los síntomas es justamente lo que mencionábamos, sentimiento de tristeza. Podemos sentir también falta de ganas de ir a trabajar, dormir mucho, dormir poco, comer mucho, comer poco, son los extremos. Sentir que no valemos. Inclusive llega un punto en el cual puede considerarse la muerte como una opción para salir de ese estado depresivo. Y quiero mencionar de que la depresión, a cierto punto todos vivimos, en algún momento en la vida pasamos por momentos bajos, cuando reprobamos un examen, cuando la muchacha nos cortó, cuando un familiar muere, cuando nos fue mal en el trabajo. Pasamos por momentos, periodos de depresión. Sin embargo, cuando es un problema, es cuando ese sentimiento se empieza a llevar 2 días, 5 días, 1 semana, 3 semanas, 6 meses. Entonces ya cuando se convierte en un asunto crónico, un asunto constante, entonces cuando la persona tiene que evaluarse y entonces empezar a tomar decisiones al respecto. Entonces, como mencionábamos, estos son algunos de los parámetros que pueden llevar a la persona a caer en una depresión. Pastor, vamos a poner un caso hipotético. Una persona, ¿qué lo podría llevar a una persona a estar en un estado de depresión? Vamos a poner un nombre, a Juan. ¿Qué podría llevar a Juan a entrar en un estado de depresión o qué situación lo podría llevar? Mira, podemos mencionar ciertos elementos externos e internos del individuo. Internamente hay que entender de que también traemos un bagaje de genes de nuestros padres, nuestros abuelos. Posiblemente ellos tenían ciertas tendencias que pueden afectar al individuo al enfrentar la vida. También hay elementos externos, el estrés en el trabajo, las presiones financieras. Son elementos que también pueden desencadenar la depresión. Y también creo yo, y hablando en términos más prácticos, hay ciertas indisciplinas mentales, ciertas indisciplinas espirituales, ciertas indisciplinas psicológicas, emocionales, físicas, que pueden también permitir o pueden generar el ambiente óptimo para que entonces cuando uno toque ese punto, se convierte entonces ya en un estado constante en el individuo. Entonces, cosas que pueden ser son cosas externas. La vida diaria me puede generar estrés y cuando yo no le permito o no lo enfrento en forma correcta, entonces afecta mi emoción y entonces entro en un estado de depresión. Perfecto. ¿Cuán grave puede llegar a ser un problema de depresión? Bueno, gravísimo en el sentido de que la persona puede llegar a pensar en el suicidio y el suicidio mismo. Me ha tocado escuchar de casos cercanos de personas, padres excelentes, que sus hijos deciden quitarse la vida. Había un coach de fútbol americano que su hijo se quitó la vida, un pastor muy importante en el país de los Estados Unidos también, su hijo se quitó la vida. Es decir, la depresión, el último paso de la depresión, si no se corrige, es la muerte. Pastor, y hay algo interesante. He visto, y igual a mí me ha tocado enfrentar algunos casos de personas que, aunque no se suicidan, como que, o sea, prácticamente no viven. Por ejemplo, no quieren salir, no quieren comer, no quieren hacer nada, porque
pues están muertos prácticamente porque como que renuncian a su mundo exterior. Y quiero preguntarle, pastor, ya entrando a un tema también más específico, la depresión en los jóvenes. ¿Cuánto se deprimen los jóvenes hoy en día? O sea, ¿tenemos estadísticas? ¿Conoce usted alguna estadística de cuánto se deprimen los jóvenes? Bueno, en los Estados Unidos, que es donde nos desenvolvemos nosotros, aquí en los Estados Unidos, estaba leyendo unas estadísticas impresionantes. 1 de cada 6, 7 jóvenes de edad de 15 años, de 12 a 18 años, pasan por depresión. Y me llama la atención porque tal vez cuando yo era joven o cuando mis padres eran jóvenes, ese era un tema tal vez que no se trataba. Entonces, es una realidad, hoy en día en este país, es una realidad la depresión. Y creo que tiene que ver también con las condiciones y las dinámicas en las que vivimos ahora, el contexto social, cultural en el que vivimos, las presiones de la televisión, las presiones de los medios de comunicación, la definición de belleza, la definición de éxito, son elementos que a veces al joven, al no poderlos asimilar bien, le generan, al verse que no puede llegar a esos estándares, empieza a afectarle su vida. Entonces, son situaciones reales. Ahora, hay un psiquiatra comentó en una ocasión, y me llamó mucha atención lo que él presentó. Él decía que 1 de cada 5 jóvenes estaba en depresión, y él decía, dentro de 20 años todos van a estar en depresión. Y entonces al preguntarle por qué van a estar en depresión, él mencionó que hace 10, 15, 20 años atrás, un niño de 12, 15, 16 años, llegaba de la escuela, comía, hacía la tarea y se iba a jugar. Yo recuerdo haber jugado a los indios de los vaqueros, haber jugado a los carritos ahí en la tierra, hacíamos con la mano así una carreterita y entonces con un pedazo de madera jugábamos. Llegaba, se empezaba a ocultar el sol y mamá llamaba, ¡Ismael! Y entonces uno ya sabía que había que llegar, uno se bañaba, cenaba, tenía un pequeño culto familiar y entonces uno para las 8 de la noche ya estaba dormido. Dormíamos hasta las 6 de la mañana del siguiente día. El cerebro tenía el suficiente tiempo para poder recuperarse. Hoy en día los jóvenes de 12, 13, 15 años son las 11, 12 de la noche y están texteando en Facebook, escuchando música, haciendo tarea. Se duermen 11, 12 porque lastimosamente algunos padres han cometido el error de tener la televisión o la computadora dentro del cuarto de los muchachos. Eso es un no rotundo. Entonces los padres están dormidos, los muchachos están todavía viviendo. Se duermen a medianoche, se levantan a las 6 de la mañana, a duras penas 7 para ir a la escuela. Y el cerebro no se recuperó. Entonces, esa fatiga mental se empieza a acumular. Y llega el momento en el cual el joven no tiene la capacidad mental o la fuerza mental para hacerle frente a los desafíos de la vida, asimilar bien las situaciones de la vida, y entonces entra en un punto de depresión. Exacto. Usted mencionaba algo muy importante, pastor, y es la presión social. Hoy en día los muchachos creo que están sometidos a vivir a estándares que el consumismo, la publicidad, los medios de comunicación, las mismas películas, porque todo eso modifica el comportamiento. Entonces el muchacho tiene que como que meterse en esa camisa, aunque le quede muy grande. Entonces cuando le queda muy grande es cuando se deprime, es cuando el muchacho siente, o sea, no sirvo, soy un inútil, no. Pero muy interesante. No, bueno, y quiero hacer un comentario rapidito. Leí un libro que se llama Nurture the Nature, en español sería Nutrir la naturaleza, donde justamente presentaba eso, de que la sociedad nos ha dicho, en este cuadro esto es éxito. Y entonces los padres de que los niños tienen 5 o 6 años, los quieren meter por ese cuadro. Pero no entendemos que todos fuimos diseñados por Dios diferente. 1 Corintios 12 nos dice que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos, si yo soy mano, no tengo que ser pie. Claro. Y a veces los padres somos los primeros que empezamos a poner la presión a los niños, que después a ellos les afecta. Entonces, creo que debemos de reevaluar la razón de ser o las capacidades que tiene cada individuo particulares para enfrentar la vida y para aportar a la sociedad, para aportar a la iglesia y para aportar a la familia. Entonces es importante que aprendamos a nutrir la naturaleza que Dios nos estableció, para lo que somos buenos. Si yo no soy bueno para la música, padres, no obliguemos al muchacho a meterse a música. Él puede estar en pintura, puede estar en cocina, en otra cosa puede estar, no tiene que ser músico a la fuerza, porque entonces estamos afectando ya su autoestima y entonces lo estamos poniendo ya en camino para una posible depresión o potencial depresión. Perfecto, pastor. Y el tema de la depresión en los jóvenes es un tema muy, muy amplio, muy extenso y muy preocupante también. Oh, claro. Porque, pastor, hay algunos
grupos sociales, por decirlo, los emos, no sé si usted los ha... Sí, cómo no. ¿Cree usted que la depresión pueda lanzar a los muchachos a hacerse emos, a hacerse o a pertenecer a grupos, a veces son, ni siquiera son sociales, son antisociales, como las pandillas y todo eso? ¿Cree usted que puede llevar la depresión? Lo que pasa es que tenemos una necesidad natural de ser aceptados. Obviamente, al no sentirnos aceptados en casa, o en la escuela, o en la iglesia, o en la comunidad, vamos a buscar algún lugar donde sentirnos aceptados. Inclusive yo siento que muchos jóvenes que tal vez se meten en pandillas o en emos bajo otro contexto, decidirían diferente. Sin embargo, es la única opción que tienen, o que ellos creen que tienen. Tienen más opciones, pero no las entienden o no saben que tienen esas otras opciones. Entonces, creo que si como familia, como iglesia, como escuela, entendemos ese elemento y tratamos de generar un contexto que al joven le permita decidir mejor, se reducirían ese índice de gente que se mete a ese tipo de sociedades. Obviamente siempre habrá, y habrá que atenderlos. Sin embargo, se puede reducir la cantidad de personas que se pueden meter por esos caminos. Y ahora cambiando un poquito de personas, hay muchas personas que dicen que los niños no tienen problemas, que los niños son felices, pero ¿usted cree que los niños también pueden deprimirse? Claro, si un niño llega, ponle una edad, 8 años, llega de la escuela a las 3:30 de la tarde, entonces hay que llevarlo a clase de natación, hay que llevarlo a clase de música, hay que llevarlo a clase de karate, a la práctica de soccer. Llega en la tarde a la casa a comer y entonces el niño no tiene vida. Fíjese que estaba escuchando a una psicóloga chilena, ella se llama Pilar Sordo, no se han escuchado de ella. Pilar Sordo, tremenda. Ella estaba mencionando de que la sociedad hoy se ha convertido en un niño, en la sociedad que vivimos, en el contexto que vivimos, un niño tiene una serie de profesionales para atenderlo. Tenemos el especialista en matemáticas, el especialista en música, tenemos el que le ayuda con su autoestima, tenemos el que le ayuda con la escuela, el tutor. Tienen varios niños para pasar la primaria, cuando el niño a veces lo que quiere solamente es que su papá y su mamá lo quieran. Entonces sí, los niños pueden entrar en depresión, claro que sí. Si son evaluados en base a lo que hacen y no en base a lo que son. Perfecto, pastor. Vamos a hacer una breve pausa y ya vamos a regresar con más de este tema, hablando un poquito más de los niños y después cómo también ayudar a alguna persona que esté pasando por un momento de depresión. La depresión no es solo estar de mal humor y melancólico de vez en cuando. Tampoco es sentirse desanimado o triste. Estos sentimientos son normales en los niños, sobre todo durante la adolescencia. A pesar de que las decepciones y reveses importantes provocan tristeza y rabia en las personas, los sentimientos negativos suelen disminuir con el tiempo. Pero cuando un estado depresivo o un estado anímico se prolonga durante mucho tiempo, semanas, meses o incluso más tiempo, y limita la capacidad de la persona de funcionar normalmente, podría diagnosticarse una depresión. Por ello, es conveniente que los padres estén informados sobre la depresión, los síntomas y cómo tratarlos. Los tipos de depresión incluyen depresión mayor, distimia, trastorno de adaptación con estado de ánimo deprimido y trastorno bipolar o depresión maníaca. Todos estos tipos pueden afectar a los niños y los adolescentes. La depresión mayor es un problema serio caracterizado por un estado de ánimo triste, sentimientos de infravaloración o culpa y la incapacidad de sentir placer y felicidad de una manera constante. La depresión mayor suele interferir en las actividades cotidianas como comer y dormir. La distimia puede diagnosticarse como la tristeza o la irritabilidad. No son intensas, pero se mantienen durante un año o más tiempo. Los niños con distimia se sienten desanimados, pueden tener la autoestima baja, sentirse desesperados e incluso tener problemas para dormir o relacionados con la comida. El trastorno bipolar, otro tipo de trastorno del estado de ánimo, se caracteriza por episodios de depresión con baja energía, tristeza y desesperanza, y otros de manía y elevada energía, irritabilidad y temperamento explosivo. El trastorno bipolar puede afectar a entre un 1% y un 2% de los niños. Más de 2 millones de adultos tienen el trastorno bipolar, que a menudo se desarrolla en los últimos años de la adolescencia y en los primeros de la edad adulta.
Gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Conexión Juvenil. Estamos conversando con el pastor Ismael Castillo y estamos tratando el tema de la depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, según los datos que arroja acerca de la depresión, menciona que la depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos. Especialmente con los niños también tenemos altos índices de depresión. Pastor, ¿qué podemos hacer o cómo podemos identificar cuando un niño puede estar en un estado de depresión? Sí, mira, creo que es importante que los padres mantengan una buena comunicación con sus hijos, que los observen, es parte de la responsabilidad del padre. Estar al pendiente de los niños, cómo se desarrollan, cómo van aprendiendo. Y uno puede empezar a ver ciertas modificaciones de la conducta del niño. Si el niño era en su momento muy alegre y de repente empieza a ser más serio, más retraído, se quiere meter en su cuarto solamente, o en situaciones sociales se mete al teléfono tratando de alguna forma de bloquear. No quiere decir que están en depresión, pero son indicadores que que el padre puede utilizar para evaluar y entonces acercarse al hijo y platicar con el hijo las calificaciones. Si las calificaciones empiezan a bajar, ahí es real que está sucediendo algo fuera de lo normal. Entonces es importante que el padre esté al pendiente de todos esos detalles. Si come mucho, duerme mucho, o duerme poco, come poco, son todos indicadores que el padre puede utilizar para evaluar a su hijo. Y entonces obviamente lo primero es atenderlo como padre. Si el asunto va más allá del padre, pues entonces uno ya va a empezar a escalar los diferentes centros o puntos de ayuda. ¿Cuál es el primer paso que debe tomar una persona que está en depresión para poder salir de ella? Mira, cuando platicamos o cuando me hicieron saber de este tema, quise presentar como la forma en que entendemos la iglesia nosotros, la forma en que entendemos la Biblia, la forma en que entendemos el Evangelio. Es un excelente antidepresivo. Nosotros entendemos de que estamos constituidos por la parte física, mental y espiritual. A veces cuando atendemos la parte de la depresión, atendemos la parte mental, social o la parte mental, emocional del individuo y estamos siendo injustos con el ser, porque el ser es completo. Entonces es importante que nosotros evaluemos las diferentes disciplinas que me permiten ser una persona sana, tanto física, mental o espiritualmente. Y para eso, ustedes lo conocen, están los 8 remedios naturales. Creo que es importante que una persona que pueda estar sufriendo depresión o está con tendencias a la depresión, o una persona sana, desarrolle hábitos de salud física, mental y espiritual. Y nosotros lo tenemos con las letras de adelante. Es agua, descanso, luz solar, nutrición, temperancia, esperanza en Dios. Todos son elementos que me permiten a mí estar en la mejor forma para poder hacerle frente a los desafíos de la vida. Si alguien nos está viendo hoy de que tiene depresión, que está viviendo con depresión, es importante que primero lo reconozca. 2, que comience a hacer ciertos cambios de hábitos. Y entonces, si no puede continuar o si sus capacidades son limitantes, entonces puede ir con su pastor, con algún profesor, antes de ir ya con gente más profesional. Pero hay que comenzar, es decir, dar el primer paso. Pastor, hablando ya en términos bíblicos, ¿tenemos casos en la Biblia de personas que se han deprimido? Sí, claro. Tenemos el de Elías. Elías, ustedes saben, pasó en 2 meses. Fue una montaña rusa de emociones, de estar metido en la incógnito con la viuda de Sarepta, a enfrentar el estrés y la presión de enfrentar al pueblo, al gozo de ver el fuego cayendo sobre el altar y consumir todo, a la satisfacción de ver cómo llueve por sus oraciones e ir corriendo frente al rey, al miedo y el temor de que la reina lo quería matar. Y entonces por 2 meses camina, vaga, anda de vagabundo por 2 meses, queriendo morirse. Diciendo, ¿cómo? Yo, que tanto he hecho por esto y no sirve lo que yo he hecho. Soy peor que mis padres. Prefiero morir. Señor, mátame. Y lo que me llama la atención, que usted lo puede encontrar en la Biblia, este pasaje, el capítulo 19 de Primera de Reyes, es de que cuando Dios lo busca en una cueva que se encuentra allí en el monte Oreb del Sinaí,
Y Dios le llama, hey, Elías, sal. Elías le dice a Dios, aquí estoy. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí? Oh, es que mira, y empieza a llorar, es que todo me sale mal, nadie me quiere matar, tanto que he hecho yo por esta obra, y mira, yo no puedo. Bueno, Dios le dice, ok, sal, te voy a hablar. Y viene un tremendo viento. No estaba ahí Dios. Vino fuego, truenos. Y de repente dice la Biblia que se escuchó una voz apacible. Elías, ¿qué haces aquí? Elías vuelve a echar todas sus tristezas. La respuesta de Dios es interesante, porque le dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino para el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, lo ungirás en tu lugar como profeta. Dios no le dijo, ¿sabes qué? Sí, mira, ven, llora, tómate esta pastilla. No, ponte a trabajar. Ya lloraste, ya te limpiaste emocionalmente. Ok, continúa. Es importante que cuando nosotros estamos lidiando con la depresión, el retraernos, ya estamos justamente alimentando el sentimiento de depresión y hay que enfrentar la vida. Hay que levantarse y seguir adelante. Y es una actitud mental que hay que poner en práctica. Y aquí me encanta ese texto porque en lugar de que Dios le dé, que tómate esto, tómate un jugo de naranja en las mañanas, no. Ok, ya pasaste por tu momento de depresión, ya pasaste dos meses llorando, ok, vete a trabajar ahora. Que hay que trabajar, que al final del día, esta obra es mía. Y me encanta por eso esa historia, es tremenda esa historia al respecto. Excelente, pastor. Creo que, porque a veces nosotros pensamos que aún los personajes bíblicos de la antigüedad también pasaron, porque yo creo que el problema no es quizá tener la depresión, porque todos pasamos como usted lo mencionó al principio, sino es saber manejar. Igual Jonás, podemos mencionar el caso de Jonás. Claro. Jonás se deprimió, se puso triste. Y Moisés. Exacto, entonces, y todos ellos, y creo como cualquier ser humano, lo que uno hace es huir, o sea, lo que uno hace es, yo me voy porque ya no soporto. Eso fue lo que hizo Jonás. Se subió a un barco y terminó en el estómago de un gran pez. Y aún así Dios lo sacó y le dijo, ve y habla. Entonces, como usted mencionaba, entonces eso es interesante e importante también, que nosotros a veces, cuando ya pasó ese momento, nos quedamos ahí, como le decía al principio, nos quedamos ahí. Pero el paso es... Claro, porque hay que entender que la depresión es una emoción muy humana, no es algo externo de nosotros, es humano y como tal hay que enfrentar las diferentes situaciones a las cuales confrontamos. Entonces es importante que quienes nos están escuchando hoy, que entiendan de que si está pasando por un momento de tristeza no es fuera del otro mundo, lo que es fuera del otro mundo es cómo atiende ese problema, con qué capacidad mental, espiritual, con qué capacidad física. Es importante por eso tener un cuerpo sano para poder hacerle frente en forma sana a esos problemas de la vida. ¿Y qué podemos hacer hoy en día nosotros para alejarnos de la depresión? ¿Qué podemos hacer? Lo que estamos mencionando ahorita, es decir, comer bien, dormir bien, tener una relación con Dios, leer la Biblia, porque eso a mí si me está yendo mal ahorita, como dice un himno, si sufrimos aquí, reinaremos allá. Siempre tenemos esa esperanza nosotros los cristianos, que en algún momento viviremos en un lugar donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Y hay que vivir con esa esperanza. Y eso nos ayuda al día a día también aquí. Así que es importante tener una buena relación con Dios, comer bien, hacer ejercicio, tener lecturas buenas, ver programas positivos, escuchar música positiva, todo eso porque alimenta la mente, alimenta el cuerpo. Y es con eso, son las herramientas que tenemos para hacerle frente a los problemas de la vida. Perfecto. Pastor, usted ya nos leyó el libro de Reyes, pero ¿conoce usted algún otro texto que nos hable o que nos dé ánimo? Quizás alguna persona que nos está viendo ahorita en la televisión, quizás sea un joven, un adulto, un niño, y está pasando y dice, me están describiendo a mí, porque podemos decir, me están describiendo a mí. ¿Qué podemos decirle o hay algún texto que podamos mencionarle a esa persona y que ella pueda escuchar ese texto y pueda saber que... Mira, hay muchos textos. Tan importante es el primer texto de la Biblia que dice, el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios está al control. Como lo que Dios le dijo a Job cuando también pasó por este mismo problema. Y Dios le dijo a Job, ¿dónde estabas? Yo soy el que estoy al control. Pero voy a hacer un ejemplo, una historiecita pequeña, si me permites, con respecto al último pasaje del Sermón del Monte de Jesús, donde Jesús describe a dos personajes que construyen sus casas, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Dice Jesús, los que escuchan y hacen, construyen su casa sobre la roca. Los que escuchan y no hacen, construyeron su casa sobre la arena. Y dice Jesús, lo que pasa aquí es
de que ambas casas recibieron la misma cantidad de problemas, los mismos vientos, los mismos ríos, las mismas aguas. Una se cayó, otra no se cayó. La diferencia no es la cantidad de problemas. La diferencia es dónde tenemos los pies puestos. ¿Cuál es el mensaje aquí para quienes nos están escuchando? Pon los pies en Cristo Jesús. Lee esa historia al final, el capítulo 7 al final del capítulo 7 del libro de Mateo. Léelo, ve lo que Jesús dice y entiende de que no son menos problemas los que tenemos. Simplemente tenemos mejor fundamento para hacerle frente a esos problemas. Gracias, pastor. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar vamos a estar despidiendo este tema tan importante y queremos presentarles a ustedes este reportaje en donde se habla acerca de este tipo de problemas como la depresión. Así que hacemos una pausa, disfrutamos del reportaje y ya regresamos con el pastor Ismael Castillo para el cierre de este importante tema. Aunque se pueda pensar que la depresión es exclusiva de personas adultas, esto no es así, sino que afecta igualmente a niños y adolescentes. La depresión es una enfermedad frecuente en niños y adolescentes, frecuente y seria, y es normal que un niño pueda estar triste en determinado momento, pero si esta tristeza se mantiene en el tiempo y repercute en el funcionamiento del niño, pues entonces podemos estar ante un trastorno depresivo. La tristeza normal es un sentimiento normal, pero suele responder a estímulos positivos, es proporcionada, se resuelve espontáneamente y, a diferencia de la tristeza patológica, no interfiere en el funcionamiento normal del niño. Es importante decir que la depresión no es culpa de los padres, no indica que el niño sea débil, sino que es una enfermedad médica. Respecto a la causa de la depresión, pues es una etiología multifactorial, influyen diferentes factores biológicos, psicológicos, socioculturales, y normalmente no un factor produce una depresión, sino que más bien es la interacción de varios de ellos. ¿Cuándo podemos sospechar o cómo se manifiesta la depresión en los niños, ¿no? Pues cuando empezamos a ver un niño que empieza a estar muy irritable en casa, que dificulta la convivencia en casa, empieza a disminuir el rendimiento académico, le vemos a veces como con crisis de llanto, le apetece menos salir con los amigos, actividades que antes le gustaban mucho y disfrutaba mucho, pues ahora ya no disfruta tanto, incluso en ocasiones pues empieza a tener ideas o sentimientos acerca de la muerte. Cuando se dan varios de estos síntomas y, como hemos dicho, se mantienen en el tiempo y repercuten en el funcionamiento del niño, pues vamos a poder diagnosticar en ocasiones un trastorno depresivo. Es importante entonces acudir a un médico especialista, psiquiatría infantil y adolescente, que va a recabar información del colegio, de los padres, y va a hacer a través de la historia clínica un diagnóstico y va a descartar que esos síntomas no se deban a una enfermedad médica. Respecto al tratamiento, va a ser un tratamiento individualizado dependiendo del tipo de trastorno depresivo y dependiendo de las características del niño y del entorno. Las opciones de tratamiento es un tratamiento farmacológico o psicológico, y hay que decir que el 80% de los niños se van a curar. Es muy importante la implicación de la familia, la implicación del colegio, la psicoeducación de los padres, y hay que tener en cuenta también el riesgo de no tratar una depresión, porque la consecuencia más frecuente y más grave es el suicidio. El suicidio es la tercera causa de muerte en jóvenes entre 15 y 24 años y la sexta causa de muerte en niños entre 5 y 14 años. Por lo tanto, la depresión es una enfermedad seria, es frecuente y es importante detectarla y tratarla precozmente. Gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en Conexión Juvenil conversando el tema de la depresión con el pastor Ismael Castillo. Pastor, ¿qué reflexión final nos deja a algún televidente que esté pasando por este problema de depresión? Claro, quiero hacer lectura de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si sufre algún joven que nos estaba viendo, sufre depresión, sufre rechazo, entienda que sobre todo es hijo de Dios y depositario del amor de Dios, depositario de la misericordia de Dios y del deseo de salvarlo. Así que acércate a Dios, pon tus pies sobre la roca que es Cristo Jesús, sé saludable, come bien, duerme bien, haz ejercicio, lee cosas positivas y Dios se va a manifestar, porque es tu Padre, para ayudarte a salir de este problema.
Muchas gracias, Pastor Castillo. Y en otra ocasión también le vamos a tener conversando otros temas también muy importantes para nuestros televidentes. Y usted, por favor, siga con nosotros, que ya venimos con más de Conexión Juvenil Houston. Y bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que este programa haya sido de gran beneficio para cada uno de ustedes. José, ¿qué palabras tienes que decirle a nuestros televidentes? Bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo y yo me encargaré de darles las mejores curiosidades bíblicas y las mejores aplicaciones para que sean de gran ayuda en nuestra vida espiritual. ¿Yesenia? Bueno, y a mí me alegra mucho que disfruten el segmento del vistazo a la lección, pero recuerden que tanto los universitarios, los jóvenes y los adultos deben estudiar en sus hogares cada día para aprender más de la palabra de Dios. Y Jader, ¿qué tema estaremos abordando para la próxima semana? Bueno, quiero adelantarles que para la próxima semana estaremos tratando de responder la pregunta: ¿existe la pareja ideal? ¿Qué piensan ustedes? No me contesten, pero el próximo programa estará muy interesante, así que jóvenes, adultos y todos, por favor no se pierdan nuestra próxima edición de Conexión Juvenil Houston, que estaremos abordando el tema: ¿existe la pareja ideal? Y bien, nos despedimos de Conexión Juvenil y esperamos que estén con nosotros la próxima semana. Y no olvide, por favor, escribirnos un correo electrónico a conexionjuvenilhouston@gmail.com y también síganos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima y Dios les bendiga.